Hola, Cristina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos hablando con Cristina Tomanini, directora y productora de película El Maestro, que cuando nos llega alguna película que tiene algún contexto que tenga que ver con la educación y la escuela, a nosotros nos atrae y entonces nos da ganas de verla y de tratar de hablar con quienes la realizaron. Entonces, por eso te invitamos, Cristina, a participar de nuestro programa Sintonía Educar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Bueno. gracias por invitarme. Te hago una salvedad a la presentación. Soy la guionista también. Ah, Y que esto quizás es lo más importante, ya te vas a dar cuenta por qué. Y soy codirectora con Julián Davien y coproductora con Luis Mamani. Nuestra productora se llama Casticina, que está acá radicada en Salta. Bueno, somos el equipo que hicimos la película. nosotros hemos visto la peli, yo la vi personalmente antes de saber que iba a poder contactarte y realmente es muy atractiva y en principio lo que me pasó fue que me quedé como enredada en la historia y sobre todo al saber que era historia real. Contanos un poco cómo llegó esta historia a tu vida, digamos. Por eso te decía que era importante lo del guión, Sí. porque la historia está inspirada en Eric Sattler, que fue un maestro mío en la escuela primaria. Los últimos años, no me acuerdo si quinto, sexto, séptimo, o los tres, justo estaba tratando el otro día de dilucidar eso. Esta historia transcurre más o menos en el año 2000. Yo ya no estaba en el pueblo viviendo, ya era estudiante, ya había terminado la carrera, o estaba estudiando en la universidad. Y bueno, y bastante tiempo después, te hablo como en el 2010, conversando con un amigo mío que también había sido alumno del Eric, Cacha. El Eric era maestro en la Escuela Comandante de Marina Martín de Rico en Ucacha, del pueblo donde yo soy oriunda, al sur de la provincia de Córdoba. Bueno, hablábamos de que esta situación que había sucedido era súper injusta, porque el Eric era una persona que, además de ser un docente con una iniciativa y una vocación tremenda, digo, él organizó la cooperativa Unidos Triunfaremos de la escuela, ganó en su momento un concurso y puso la primera radio en la escuela, bueno, hacía obras de teatro, desbordaba su actividad artística. Por fuera de la escuela, el Eric organizaba los carnavales, hacían el Rey Momo. Con mi mamá, ellos organizaron, otra amiga de mi mamá, organizaron la primera comparsa en el carnaval, de la cual yo participé, obviamente, siendo Claro. chiquita, no sé si habré tenido 10 años, ponele, y organizaban la comparsa así en el Rey Momo. Bueno, nada, una persona desbordante. Entonces, parecía como muy injusto lo que había sucedido, porque le había dado mucho, mucho al pueblo y Claro. a todos sus alumnos. Y a partir de ahí escribí como la primera historia un poco libre de lo que yo había escuchado y entendía y me interesaba contar, y luego lo entrevisté al Eric. Y a partir de esa entrevista se empezaron a surgir las diferentes versiones de guión hasta llegar a la realización de la película. Es muy interesante porque, digamos, lo que aparece fuertemente es cuál es el rol de la escuela en un pueblo del interior, en donde por ahí pasan pocas cosas, y en este caso lo que se veía como rol de la escuela y de este maestro en particular es que tenía un rol dentro de lo cultural que hacía mover cosas del pueblo y todos estaban alrededor de esos proyectos que él tenía la iniciativa de hacer, y ahora lo completo con esto que me estás contando ahora, ¿no? Sí, también tengo que decirte que mi mamá es jubilada docente, tengo 2 tías docentes, o sea, en mi casa la docencia es algo que está desde siempre. De chiquita, viste, los domingos se juntaban a comer y era el tema de conversación, que si a un alumno había dejado y había que ir a la casa a buscarlo para que vuelva a la escuela. Yo viví mucho eso con mi mamá. Mi mamá era docente de la secundaria, de matemática, física, química, y bueno, organizaba las olimpiadas, organizaba excursiones y llevaba a los chicos a conocer embalses. También mi mamá tuvo ahí como
quizás esto lo pienso yo ahora, ¿no? Digo, Claro. cuando empecé a escribir el guión me di cuenta que la docencia, si bien yo no soy docente, mi madrina, mi tía es profesora de educación física en primario y secundario, mi tía Isabel también maestra de la Claro. escuela, entonces es como que el ámbito educativo y yo ver la manera en que se involucran, o que por lo menos estas personas llegadas a mí se involucraban con sus alumnos y que trasciende la actividad curricular, ¿no? Porque esto que te digo, que me lo rectificó, me lo confirmó un chico el otro día de mi pueblo que me escribió y me dijo, sí, yo me acuerdo cuando fuimos a buscar a no sé quién que había dejado y fuimos todo el curso a la casa para que volviera a la escuela. Esto que vos decís es muy interesante y me gustaría recuperarlo porque más allá de la historia de Eric y en este caso, bueno, del maestro que protagoniza la película, lo que aparece muy fuerte es esto que nosotros trabajamos muchísimo en este programa y tratamos de fomentar con nuestras tareas en las escuelas, que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y que tiene que ver con ir en la búsqueda de los que tienen alguna dificultad, de los que no pueden acceder a alguna situación, de los que les dan un rol dentro de la obra de teatro y con eso sienten que la autoestima se levanta un montón, y todo esto aparece muy fuertemente en la película en forma paralela de la historia del docente, ¿verdad? Tal cual, de hecho en la película lo ayudan a Miguel. Sí. El maestro le da clases particulares a Miguel gratis, porque entiende que es un nene que necesita eso, que necesita una contención, que necesita una oportunidad, y de eso se trata. Y los chicos necesitan que le den oportunidades, básicamente, y que confíen en ellos. Pero te quiero comentar algo que trasciende un poco, porque a lo mejor puedes decir, bueno, es solo tu experiencia. Me pasó el año pasado, en Cachi, acá cerquita de Salta, estábamos filmando una serie para Paca Paca, y resulta que voy al hospital acompañando a una mamá y un nene porque el nene tenía catarro, y me encuentro la maestra de la escuela que había llevado un niñito al hospital porque estaba descompuesto. Te quiero decir que el rol del docente, y esto pasó el año pasado, sí, no podían localizar a la mamá y la maestra lo acompañó al hospital y lo acompañaba al baño porque estaba descompuesto, no entraba al baño obviamente, pero lo acompañaba. Eso es algo que, bueno, que a mí sí me interesaba dejar plasmado en el guión, ¿no? Perfecto. El efecto que el maestro causa en el alumno, digo, de qué manera lo ayuda tan positivamente. Esto pasa un montón en muchos lugares y en otros tantos no, en donde hay muchos chicos que quedan estigmatizados por alguna situación y a los que nadie va en su ayuda, ¿verdad? También, porque también lo sé, digamos, quién en la escuela no tuvo un maestro que se había ensañado con uno. Y cuando muchos se ensañan con el mismo, debe ser tremendo para la criatura, porque, yo qué sé, siempre en el pueblo es como un poco más fácil eso de que se sabe quiénes son los padres, o por ahí se conoce un poco cuál puede ser la situación familiar del niño, entonces eso puede ser positivo y negativo, porque a veces también situaciones personales pueden trascender a la escuela y eso no debería suceder. Por otro lado, aparece lo que también, digamos, está presente en muchas escuelas, sobre todo también, por ejemplo, en estos tiempos en donde, digamos, estamos todos tratando de reinventar un modo de educar con otros recursos, desde otros medios, con otros dispositivos en este momento que estamos pasando, en donde la familia busca el apoyo de la escuela para poder saber cuál es el camino, ¿no? Para la crianza o para el acompañamiento del crecimiento de sus hijos. Entonces, en este sentido también aparece muy interesante en tu película cómo algunas familias pueden, más allá de los prejuicios y más allá de las apariencias, confiar en el rol de la escuela y en el rol del docente como para poder encontrar ahí un lugar seguro o más confiable, ¿no? Y hay otros sí, que no. De contención. Igual vos pensás que la peli está ambientada en los 90, sí, y a nosotros sí nos interesaba dejar marcada esta presencia del docente, como que eso era mucho más fuerte antes que ahora, ¿no? El docente como autoridad en el pueblo, que es una figura, digo, pero pasa ahora acá cerca de Salta, en escuelas rurales, donde el docente es el eje de contención de
de muchos alumnos. Así como el docente tiene esa presencia, también ha pasado que en muchos casos ha perdido eso, ¿no? Porque yo también lo vivía consigo del pueblo, de cómo algunos padres iban a cuestionar al docente por ahí decisiones que tomaba, ¿no? También el rol del docente se ha visto cuestionado estos últimos años, digamos, ¿no? Pero en los años 90 era maestro y vos llegabas a tu casa y lo que había dicho el maestro, nadie lo cuestionaba. Digo, no se presentaban los padres a la escuela a cuestionar por qué el maestro había dicho o había dejado de decir tal cosa, ¿no? Esto, yo lo conversaba con algunas personas allegadas que también vieron la película y es muy fuerte esto de que en los 90, como vos decís, no había muchos recursos o por ahí organismos a quien recurrir para protejan, digamos, en este caso al docente frente a su situación, ¿no? De vulnerabilidad y de su... No quiero abrir toda la temática para que todavía no la vio, no sepa de qué estamos hablando, pero el docente frente a ser discriminado no encuentra, digamos, en dónde apoyarse en algún organismo. De hecho, la directora de la escuela lo que termina haciendo es apartándolo, ¿no? Tenés toda la razón. De hecho, recibí muchos mensajes después del estreno de la película de chicos de otros lugares que me contaron que docentes, maestros masculinos, me refiero, vivieron situaciones similares. Incluso en épocas anterior, igual esto pasó en el 2000, O sea, con esto te quiero decir que no es que estamos súper evolucionados así como sociedad, porque si bien hace 20 años del 2000 también, tampoco es hace 50 años, pero sí tenés razón con eso, no sé a dónde podría haber recurrido un maestro ante esta situación a pedir como amparo y la maestra sí termina actuando coaccionada por los padres, digamos. La directora, perdón, y ahí figura la presencia de la inspectora, que si bien no es alguien físico, es alguien que manda las directivas de arriba, digamos, y ella está como sometida a la decisión de la inspectora. Por otro lado, aparece la cuestión del tratamiento de ciertos proyectos culturales que se mezclan con lo escolar y que le dan aire, ¿no?, a estas familias que tienen tantas dificultades, que viven una vida por ahí de mucho padecimiento, y sin embargo los proyectos sociales y culturales sobre todo, ¿no?, hacen que todo una sociedad se vea atraída por esa situación de pertenecer y de producir algo que genera muchísima empatía entre sí, ¿no? Y sí, es que cualquier cosa, digo, puede ser deportiva, no solo cultural, claro, que involucre a participar a todos y les dé la posibilidad, es súper positivo, ¿no? Sí. El pueblo también se vive mucho la situación de los clubes de fútbol, que funcionan así un poco como escuela también, ¿no? Un lugar a donde los chicos tienen donde acudir y bueno, nada, y una contención también. Sí, tal cual lo estás diciendo. Es una posibilidad para todos los niños, incluso para aquel que se le da un papel menor, ¿no? Quizás porque hasta no quiere actuar o no le interesa, pero bueno, que tenga un papel para participar de la obra. Es esto de sentirse que uno pertenece, ¿no?, a claro, algo. Y esto en general genera esta sensación de alegría y de protección y de estar ocupado y de ser importante para los otros. La verdad, Cristina, que yo disfruté mucho de la película, digamos, hay mucho que podemos seguir hablando porque en realidad a mí me gustaba poder centrarnos más en lo que tiene que ver con el rol de este hombre que es docente, que es maestro y que pertenece a una escuela y que le pasan cosas, pero también hay mucho en relación a las familias, hay mucho en relación a, digamos, lo que significa el interior del país, como para seguir en otras charlas. ¿Por qué no nos contás, Cristina, en dónde podemos ver la película, los que aún no la han podido hacer?
Antes te comento esto que hablaba, yo tengo dos primas que son un poquito más jóvenes que yo, que también fueron alumnas de Derek y significó muchísimo para ellas, y me decían, claro, en aquellas épocas no había muchos maestros masculinos, varones, digamos, ¿no? claro. No había varones, y salvo el profe de educación física, que por ahí sí era varón, era como una actividad más femenina, y bueno, y el Eric tenía como una presencia muy fuerte en la escuela, digamos. Sí, sí. Y Eso se transmite en la película. Sí. Sí. Y la película se puede ver, está disponible en Cinear Estrenos. Esta es la plataforma del Instituto de Cine, que vos podés poner www.cinear, creo que Cinear nomás, o googleás Cinear y te aparece la página web, hay que loguearse. Y en Cinear Estrenos la película está disponible a un alquiler de 30 pesos, que es muy económica. Acá en Salta te compras una empanada. Bueno, acá en Capital Federal no sé qué te compras, un alfajor. La verdad que vale la pena, la recomendamos fuertemente, es algo que toda la peli y te salió bien. Leía un artículo de Página 12 en donde te hicieron también una entrevista y vos decías, bueno, que la obra está hecha y termina de completarla el espectador, y creo que realmente a cada uno le resuena por distintos caminos, y en eso está bueno, ¿no? Porque si no es la propia infancia, o si no es lo familiar, o si no es el que vivió en algún momento en otro lado, o el que es docente, bueno, hay como muchas aristas para pensarla, y a cada uno le resonará desde distintos lugares. Cristina, yo te agradezco un montón que hayas estado en contacto con nosotros. La pandemia tiene estas cosas que, bueno, no sé si en otro momento por ahí te hubiéramos invitado a venir a la radio, pero como no lo pudimos hacer, un llamado telefónico resolvió la posibilidad de que vos estuvieras presente en el programa. Muchísimas gracias por el interés, por la difusión, y sí, tal como vos decís, me ha escrito gente que se sintió identificada con el pueblo, otras que recordaron su infancia. Bueno, creo que eso, que llega desde diferentes lugares. Espero que la puedan ver y que la disfruten. Muchísimas gracias, Cristina, y estamos en contacto para cualquier otro momento. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego.